versículo 10. Bendito el Dios Todopoderoso. ¿Lo encontraron todos, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 47, versículo 7 al 10. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres, en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Bendito el Señor. Vamos a orar, hermanos, y pedirle a Dios que me ayude en esta hora, porque si no es Él, entonces ¿quién? Padre, una vez más te agradecemos por esta oportunidad que nos das de haber llegado a tu casa, mi Dios. Hemos, Padre, expuesto como siempre, Señor, lo hacemos, nuestras peticiones, nuestras rogativas delante de ti. Con acción de gracias, Dios mío, hemos presentado nuestras peticiones, esperando en que tú, Dios mío, responderás a aquello que sea tu voluntad. Hemos alabado tu nombre, Dios mío, ha sido un devocional muy lindo, Padre. Tu presencia se ha manifestado, se ha dejado sentir tu Santo Espíritu, mi Dios, dándonos a entender que has escuchado nuestras oraciones. Pero ahora es el tiempo, mi Dios, cuando tú, Padre, a través de tu Espíritu hablas al corazón de tus hijos. Nosotros tenemos necesidad de ti, oh Dios, y tu palabra es lo único que nos puede saciar. Esta palabra que es vida y es espíritu, Dios mío, que penetra, Dios mío, en lo más profundo de nuestro ser. Te pido que en esta hora tu Espíritu Santo la acomode de acuerdo a la necesidad de cada uno de los que estamos aquí, de los que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. Bendice a nuestros hermanos que no pudieron llegar, son un buen grupo los que se han quedado en casa. Tú conoces las razones de Dios. Bendícelos, Padre, por favor. Estamos confiando en que tú, Padre amado, nos vas a dar la victoria en cada una de las cosas que nosotros enfrentemos. Para la gloria tuya, Padre, hemos venido en esta noche esperando en que tú, Señor, nos vas a hablar. Este es el todo de nuestra vida, el que tú, Padre, nos hables, nos ministres, nos transformes, Dios mío, que nos hagas más y más a la imagen de Jesucristo, tu Hijo. Por favor, te lo pido, bendito Dios, sé tú. Ayuda, Dios mío, al que expone tu palabra, porque él simplemente es polvo, Dios mío, y al polvo ha de volver. Pero tu palabra, Dios mío, vive y reina para siempre, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Amén. Amén, bendito Dios. Gloria al Señor. Gloria a su nombre. Alguien dijo en una ocasión que la vida de una persona se puede juzgar solamente hasta que ésta muere o se va de este mundo. Porque para poder hacer un balance de lo que una persona hizo o dejó de hacer, hermano, pues no podemos hacerlo sino hasta que esa persona ha dejado de existir. Pero a veces en nuestra vida es bueno hacer un balance, ¿verdad?, de qué es lo que nosotros hemos experimentado y lo que nosotros hemos vivido. Y sabe que yo estaba meditando en estos días en algo que, en un comentario que yo vi por ahí, de alguien que escribió algo de su vida en las redes sociales, y me puse a pensar, ¿verdad?, que tal vez este sea el pensar de muchos de nosotros los cristianos, porque anhelamos vivir nosotros una vida perfecta de este lado de la eternidad. ¿Se imagina lo que se fuera para nosotros, hermano, a encontrar a alguien que nunca ha fallado? ¿Cómo veríamos nosotros a alguien al cual no se le pudiera encontrar ninguna falta?
No lo vamos a encontrar, esa es la realidad. Porque tratamos nuestra vida, hermano, de vivir de una manera antes de conocer al Señor, pero cuando venimos a Cristo y por medio de su Espíritu Santo nos convertimos en nuevas criaturas, ahora nosotros, ¿verdad? Pues comenzamos a experimentar una vida nueva. Bendito Dios. Pero la realidad es que aún así, cuando pasan los años, independientemente del tiempo que tenga cada uno de nosotros de haber conocido a Dios, hermano, nos damos cuenta de que nuestra vida es tan imperfecta. Yo no sé usted, pero yo, hermano, entre más camino con el Señor, más imperfecto me encuentro. Cada vez que leo la palabra y cada vez que le pido a Dios que me hable y me ministre, yo voy a la palabra de Dios y el Señor me hace mostrar mi pecaminosidad y lo que verdaderamente hay dentro de mí. Y uno se pregunta como el apóstol Pablo, uno dice como el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Porque yo quiero agradar a Dios, yo quiero vivir conforme a la palabra de Dios, pero me cuesta trabajo, no puedo. Y aunque el Espíritu Santo vive dentro de mí, me ayuda, cuando me vengo a dar cuenta, me doy cuenta de que ya le fallé a Dios. Pero gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, por nuestro Señor Jesucristo, que nos da la victoria. Porque ciertamente podemos caer, podemos tropezar, pero siempre hay alguien que está presto para extender su mano, para levantarnos y para decirme: aquí estoy yo para ayudarte en todos los días de tu vida. ¿Se imagina si no fuera así, hermano? Entonces yo meditaba en la vida de Jacob, pensando en lo que esta persona escribió de su vida. Y meditaba yo en la vida de Jacob. Y me puse a leer desde el capítulo 28 del libro de Génesis hasta este capítulo 47, para poder entender un poquito cómo es que una persona, mi amado hermano, puede llegar a sacar un balance de su vida. Y fue ahí donde encontré esta verdad que deja aquí Jacob. Después de haber pasado, mi amado hermano, algunos años experimentando problemas, vicisitudes en su vida, ahora se ha cumplido de alguna manera el propósito de Dios de llevar a su pueblo por medio de José a Egipto para librarlos de la hambre o la hambruna que había venido en aquellos días. Dios se lo había advertido que vendría, pero ahora aquí llega él delante del hombre más poderoso que existía en aquellos días. Y por la relación, más bien, por la relación que Faraón tenía con José, se lo presenta. Yo no sé qué cosas le habría dicho José a Faraón de su papá. Tenía ya muchos años que no lo veía. Pero cuando se lo presenta, dice la Escritura, ¿verdad? También, gracias hermano Jason, por favor. Dice: también José introdujo a Jacob su padre, gracias, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió, vea esto. Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. 130 años. Y decir, los años de mi vida, se puede decir que son pocos comparados con los que vivió Abraham y los que vivió su padre Isaac. Está haciendo una analogía ahí más o menos. Pero la realidad es de que yo en particular, dice, los años de mi vida han sido malos. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser alguien que tuvo, aleluya, la oportunidad de escuchar la voz de Dios, de tener encuentros con Dios, mi amado hermano, como muy pocos los han tenido en la Biblia, y que pueda decir ahora, a sus 130 años, que los días de su vida o su peregrinación han sido malos?
Bendito Dios. En el versículo, gloria a Dios, 27 y 28. Y habitó Israel, que es Jacob, en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, más 230 que tenía cuando llegó. Dice, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Pero de yo no sé si usted piensa vivir 147 años, yo no pienso vivir. Pero ¿cuál es el balance que piensa uno sacar, mi amado hermano, cuando hayan pasado los años y que yo pueda decir verdaderamente cómo fueron los años de mi vida? ¿Qué es lo que yo voy a poder dejar de legado a mis hijos cuando yo ya no esté aquí? O a los que me conocieron. 147 años. Y a los 130 años, dice Jacob, los días de mi vida, los años de mi peregrinación en este mundo han sido 130, pero han sido pocos, pero la verdad es que han sido malos. ¿Por qué? Porque cuando vamos nosotros al principio de la historia de Jacob, no de su nacimiento, de la historia, vayan conmigo por favor, hermanos, para entender un poco el recuento de la vida, que es el tema de hoy. Al capítulo 28 del libro de Génesis. Todos conocemos la historia de Jacob, cómo su hermano le vendió la primogenitura. Él aprovechó esa situación, aunque era algo que ya de antemano tendría que ocurrir desde el vientre de la madre de Raquel. Ellos ya estaban luchando. Pero en el capítulo 28 y en el versículo 10 hay algo que es muy interesante para nosotros, porque miren, dice el versículo 10: salió pues Jacob a Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo. Oiga bien cómo comienza esta historia. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderéis al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén, aleluya. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hay 4 cosas que Dios le dijo aquí a Jacob. Bendito Dios. Lo primero que Dios le dice es que le dice que Él es el padre de Abraham, el Dios de Abraham. Dándole a entender, mi amado hermano, de que si bien es cierto, todos nosotros podemos tener un conocimiento de Dios, cada persona en particular tiene que tener su encuentro personal con Dios. Porque así como como Abraham tuvo un encuentro personal con Dios, también lo tuvo que tener Isaac. Pero ahora llegaba el momento de Jacob, él tenía que tener su encuentro personal con Dios. ¿Sabe que yo pienso en esto, hermano? Porque a veces nos preguntamos, ¿por qué nuestros hijos pasan las situaciones que tienen que pasar en esta vida? Los problemas y las vicisitudes. Porque la vida del ser humano no puede ser cambiada o transformada, al menos que tenga verdaderamente un encuentro con el Señor.
Para Dios es importante que todos y cada uno de nosotros aprendamos a conocerlo de una manera personal. Usted puede hablarle a sus hijos de Dios, usted puede enseñarle a sus hijos de Dios, pero es importante que ellos tengan su encuentro personal con Dios. Nada va a suplantar, ¿verdad? El conocimiento que cada quien pueda tener de Dios de manera particular. Y a Dios le interesa, hermano, que todos lo conozcamos. Seguramente Jacob aprendió de Isaac y Isaac aprendió de Abraham, pero para Dios era importante que Jacob entendiera quién era verdaderamente él. ¿Por qué? Porque de él iba a ser una gran nación de la cual vendría el Mesías, el Hijo de Dios. Pero me llama la atención de que cómo es posible, mi amado hermano, de que fíjese bien cómo Dios le dice: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti. ¿Qué le está diciendo? Que lo va a bendecir. Bendito Dios. Fíjense en este encuentro lo que Dios le dice: yo te voy a bendecir, yo te voy a dar esta tierra a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Ahora miren lo segundo que Dios le dice: y he aquí, yo estoy contigo. Porque si hay algo que verdaderamente nos debe de importar a nosotros, hermanos, es que Dios esté con nosotros. Amén, aleluya. Porque en el mundo podemos, ¿de qué le hubiera servido a Jacob, hermano? Tener todas las bendiciones que Dios le prometió, pero si Dios no iba a estar con él. Pero de todo esto, lo más importante es que Dios le dice: y he aquí, yo estoy contigo. Pero no solamente le dice yo estoy contigo, le dice y te guardaré. Tres cosas: la promesa de bendecirlo, de que va a estar con él, de que lo va a guardar por donde quiera que fuere, y que ha de hacerle volver a la tierra de donde había salido. Le dice: porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Qué es lo que te he dicho? Ahora, hermano, ¿se imagina escuchar la voz de Dios? O sea, que Dios nos habla de esta manera, aunque Dios nos habla constantemente a través de esta su palabra, porque esta es la palabra de Dios, pero que Dios nos habla, hermano, como le habló a Jacob, escuchar la voz audible de Dios, tener una relación directa así con Dios como la estamos viendo aquí. Ahora, que Dios le dijera a usted, que me lo dijera a mi hermano, o que nos hubiéramos tenido esta experiencia, ¿cómo hubiéramos reaccionado nosotros? Porque a veces, hermano, como seres humanos nos llega a pasar de que a veces dudamos. Porque mire cuál es la respuesta de Jacob. Versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Dónde estamos nosotros ahorita? Esta es la casa de Dios. Tal vez no la conocemos como la puerta del cielo, pero es aquí donde Dios, mi amado hermano, donde Dios nos visita, donde Dios viene a hacer con nosotros lo que Él se ha propuesto. Es donde Dios, a través de su palabra, nos está cambiando, nos está transformando. Tal vez no lo vemos, no lo escuchamos como Jacob, pero estamos hablando la palabra de Dios. Es Dios hablando a nosotros. El problema es que a veces no aceptamos esa palabra como de Dios. Bendito sea su nombre. Pero mire lo que me llama la atención, porque mire lo que dice el 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal. Y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Oiga bien lo que hace Jacob. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo. ¿Qué le había dicho Dios? ¿Qué le había dicho Dios en los versículos anteriores? Pero ahora fíjense cómo es el ser humano. Ahora Jacob le dice: si fuere Dios conmigo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? De la voz de Dios. Como muchas veces nos pasa a nosotros. Dios le acaba de decir: yo voy a ir contigo, yo te voy a guardar donde quiera que vayas. Y Él dice ahora: si fuere Dios conmigo,
y me guardare. No le dijo Dios que lo iba a guardar, pero a veces dudamos. Acuérdense que aquí Jacob apenas va a empezar a conocer a Dios, hermano. Dice, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. ¿No le dijo Dios que lo iba a bendecir? ¿No le ha dicho Dios que lo va a bendecir a usted? ¿No nos ha dicho Dios que nos va a bendecir? Que Él va a estar con nosotros. ¿Sabe que el nombre de Dios está en juego, hermano? Cuando nosotros, sus hijos, pasamos necesidades, cuando pasamos hambres. Pero a veces dudamos de las promesas de Dios, dudamos de la palabra de Dios. Y aquí Jacob ahora dice, bendito Dios, el 21, dice, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y si Dios no hubiera hecho eso, ¿qué hubiera pasado? Si Dios no hubiera cumplido su palabra, que eso es imposible, porque estamos hablando de la humanidad de Jacob. Si Dios no lo... ¿Qué está diciendo Jacob? Pero si no lo cumple, yo no le voy a servir. Ahora, hermano, eso es imposible, porque lo que Dios dice, Dios lo cumple. Pero humanamente a veces a nosotros nos pasa de que dudamos de las promesas de Dios y dudamos de la palabra de Dios porque no hemos conocido verdaderamente quién es Él. Ahora, la vida de Jacob sigue, y hay algo aquí interesante que Dios le dijo: y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. En otras palabras, mira Jacob, lo que dice el apóstol Pablo a los filipenses, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará ¿hasta cuándo? Hasta el día de Cristo. Yo le voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Usted es mejor que Jacob? ¿Acaso yo soy mejor que Jacob humanamente hablando? ¿Por qué le digo esto? Porque a veces nosotros creemos o pretendemos creer que podemos ganar el agrado de Dios por lo que nosotros somos o hacemos, y esto no es así. Esto es por la pura misericordia de Dios. Por eso es que a veces fracasamos mucho en nuestra vida, hermano, porque pensamos más en lo que nosotros podemos hacer que en lo que Dios puede hacer a través de nosotros. ¿Sabe que usted y yo, hermano, no podemos hacer nada para agradar a Dios? Porque delante de Dios, dice el profeta Isaías, que todas nuestras obras delante de Dios son como ¿qué? Como trapos de inmundicia. Pero cuando es Dios el que lo hace a través de nosotros, es cuando las cosas cambian. Porque ahora vemos aquí a Jacob, amado hermano. Él se va y él sigue su camino. Y yo no voy a leer toda la historia, yo leí todos los capítulos, lo he leído varias veces. Pero Dios le dice: ok, Jacob, ¿sabes qué? Sigue tu camino. Ve a buscar la mujer que te dijo tu padre, Isaac. De verdad, una orden le digo: vete y solamente no busques mujeres de las cananeas, sino que hasta que llegues a la casa de Labán, de ahí vas a agarrar mujer. Sigue tu camino, Jacob. Y Dios le dice: vete. Ahora Jacob se va. Sigue su camino. Él sigue cumpliendo con su proyecto de vida. ¿A qué iba? A buscar una mujer. Y Dios le dice: vete. Bendito Dios. Pero nosotros nos encontramos ahora, bendito Dios. Vayan conmigo al capítulo 31. Bendito el Señor, aleluya. Al capítulo 31. No voy a leer lo que dice el capítulo 30, porque en ese capítulo 30, 29 y 30, narra la historia. Bueno, sigue la historia de Jacob. Llega, y usted sabe, ¿verdad?, que él hace un trato con su tío Labán. Él se enamora de Raquel y le dice: bueno, pues sabes que te voy a trabajar 7 años por ella. Y cuando se llega el día, ¿verdad?, de la boda, y en la noche, en lugar de darle a Raquel, le dan a Lea. ¿Cuántos años pasaron? Y hasta ese momento Dios lo está dejando que siga con su proyecto de vida. Ahora, le hacen el chanchullo, o le hacen trampa, o le hacen tranza, y cuando se levanta por la mañana dice: ¿qué es esto que me has hecho?
Ahora, Labán, hermano, también, ¿verdad? Era un hombre como usted y como yo, ¿verdad? Que antes de conocer a Cristo era un hombre transero, era un hombre abusivo. No es que acá en nuestra tierra no se acostumbra a ser así, de que primero se case la menor, perdón, antes que la mayor. Pero ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa, trabajan otros 7 años. Y el amor, como todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. A ver, los varones digan. Porque cuando verdaderamente hay amor en uno, bueno, uno aprende a sufrir, a soportar todo eso que pasa en las familias. Por una mujer que uno ama, hermano, uno hace muchas cosas. Y le dice, bueno, está bien, te voy a trabajar otros 7 años. Y al final, ¿verdad? Los trabaja y le dice, ok, se la da. ¿Cuántos años llevaba? 14. Y Dios, Jacob, sigue con tu proyecto de vida. Ahora llega el momento y le dice, ¿sabes qué? Bendito Dios. En el capítulo 31, mira lo que dice. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza, porque Dios lo bendijo grandemente. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. Aquí ya pasaron los 14 años. Es los 14 años, pero mire, aquí aparece alguien otra vez. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Porque a Jacob ya se le había olvidado. Fíjense bien, Dios le da una orden, vuélvete, porque acuérdate que tú hiciste un pacto conmigo cuando venías para acá. Bendito Dios. Pero ahora Dios le recuerda el pacto y dice el 4: envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, y ahí le da la historia de las ovejas, cómo Dios lo bendijo. Pero la realidad, hermano, es de que cuando vamos nosotros al versículo 17, es que ahora Jacob se propone ya a salir verdaderamente y a cumplir con lo que Dios le había dicho, que volviera al lugar donde había hecho un pacto con él. Ahora, hermano, ¿cómo habrán sido esos 21 años de Jacob trabajando ahí? Porque le dice a su suegro, ¿sabes qué? Bueno, está bien, si te quieres ir, vete, pero trabajan otros 7 años, que son los que pasan aquí. 21 años. Ya Dios le había dicho, regresa, pero él prefirió escuchar a la voz de Labán y se quedó otros 21 años. Yo le pregunto, ¿cómo habrán sido esos 21 años, hermano? Porque son 21 años. Y sabe que no ha de haber sido fácil estar lidiando, hermano, con esta familia, porque ya aquí empezamos a ver que los cuñados y el suegro, hermano, ya no lo ven bien. Dios está permitiendo todo esto, ¿para qué? Para que Jacob reaccione, pero él sigue, bueno, me voy a seguir quedando aquí. ¿Sabe que a veces Dios permite que pasen cosas en nuestra vida para que nosotros reaccionemos, hermano? Porque a veces nos acostumbramos tanto, hermano, a la vida que estamos llevando, de las promesas y los pactos que Dios ha hecho con nosotros, que, hermano, que impedimos que Dios cumpla el propósito que tiene para nuestras vidas. Pero Dios usa las circunstancias. Bendito el Señor. Porque si usted sigue leyendo la historia en su casa, y usted se va a encontrar en el capítulo 32 que cuando él, ¿verdad? Ahora tiene que encontrarse con el problema de su hermano. Porque él había salido huyendo de allá.
¿Por qué nos está diciendo todo esto, pastor? Porque cuando uno ve el final de la vida, pues no es por nada que Jacob dice, pues sí, son 130 años. Pero los 30 años que he vivido, pues no han sido muy buenos que digamos. Huyendo, allá sufriendo con el suegro, luego con los cuñados, 21 años. Ahora después de ahí me tengo que encontrar con mi hermano que me anda buscando para matarme. Han pasado 21 años y él todavía me sigue buscando para matarme. Ahora vaya al versículo 22 del capítulo 32. Bendito el Señor. Dice el versículo 22. Ya aquí Jacob va de regreso otra vez a Betel, donde Dios le había dicho que regresara. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Entre todo esto ahora tiene una experiencia sobrenatural. Miren, hermanos, yo no sé cuántos años tengan ustedes de conocer al Señor o de que el Señor los alcanzó. Yo tengo casi 22 años. Pero cuando uno vuelve, mi amado hermano, a dar la vista atrás y se ve todo lo que uno ha pasado, hermano, uno a veces se dice verdaderamente: nosotros hemos tenido experiencias gloriosas con Dios como las tuvo Jacob. Pero la mayor parte de nuestra vida, si somos honestos, hermano, pasamos vicisitudes, pasamos problemas, pasamos situaciones difíciles que incluso hay momentos en la vida en que uno quisiera tirar la toalla. Ya no quisiera uno seguir adelante. Pero la realidad es que debemos de vivir siempre pensando y creyendo que lo que Dios le dijo a Jacob es una promesa para usted y para mí, porque no te dejaré hasta que yo haya cumplido todo lo que te he dicho. Las promesas de Dios son verdaderas. Aunque parece que nada está pasando, mi amado hermano, pero Dios está trabajando. Aunque parece que Dios no se manifiesta, que Dios no se ve, pero Dios está trabajando. Dios nos está dejando. Dios dejó a Jacob 21 años. Sabes que sigue con tu proyecto de vida, pero Dios está observando. Y va a llegar un momento, mi amado hermano, que Dios nos va a salir al encuentro, porque aquí le salió al encuentro otra vez a Jacob. Lo había tenido en el encuentro allá cuando iba apenas con su suegro Labán, pero se le había olvidado. Ahora Dios le vuelve a aparecer a Jacob. ¿Por qué? Porque Dios no se había olvidado de la promesa que le había hecho Jacob. Dios no se olvida, hermano. Bendito el Señor. Ahora, usted va al capítulo 33 y se encuentra con su hermano Saúl, y Dios lo libera. Dios le salva la vida. Pero cuando usted va, mi amado hermano, al capítulo 34, Jacob comete otro error, porque Dios le había dicho que volviera a donde había hecho el pacto con él, a Betel. Pero ahora, cuando va de camino allá, ahora comete este error y se queda en este lugar que se llamaba Siquem. Usted lo lee en su casa, mucha historia. ¿Qué pasó allí en Siquem?
para que se den una idea, por haberse quedado ahí en Siquem. Dice el versículo 1 del capítulo 34. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país de Siquem. Y la vio Siquem, hijo de Hamor, Jebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella. ¿Y qué hizo? Ahora, ¿quién tuvo la culpa ahí? ¿Dina? ¿Quién fue? Porque, mi hermano, a veces uno se pregunta, ¿por qué nos pasan ciertas cosas en nuestra vida? ¿Qué hubiera pasado si Jacob hubiera obedecido a Dios y si hubiera ido directo a Betel? Pero no, pero dijo, ¿sabes qué? Nos vamos a quedar aquí en Siquem. Ahora está allí y ahora lo primero que hace su hija es que dice que va y fue a observar qué es lo que estaban haciendo las mujeres de la ciudad. Y ahí salió el rey, el príncipe de esa ciudad. El rey se llamaba Siquem. Y dice la palabra de Dios que cuando la vio, dice que la tomó, se acostó con ella y la deshonró. ¿Qué hizo? La violó. Ahora se da cuenta por qué Jacob dice: sí, pues los días de mi vida no han sido fáciles. 130 años, pero pues han sido malos. Ahora usted lea la historia en su casa de este capítulo 34. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron los hijos de Jacob? Principalmente Benjamín y el otro fue Isaacar. ¿Qué hicieron? Para vengarse de esa gente fueron, y después de que los hicieron que se circuncidaran para tomar ventaja de ellos, ¿qué hicieron? Fueron y los mataron a todos los hombres de aquellos. ¿Cómo se llama eso? Genocidio. Pues un genocidio. ¿Por qué? Porque mataron, hermano, a un pueblo completo, los varones. Un genocidio es cuando un asesinato es cuando, o homicidio, cuando se mata a una persona, pero un genocidio es cuando se mata a un grupo grande de personas. Ahora, ¿qué habrá pasado por la mente de Jacob? Una hija violada, unos hijos genocidas. Pero ¿quién tiene la culpa? Él porque desobedeció. Por no escuchar la voz de Dios. Mira, hermano, hay padres que piensan que toda la vida van a estar así, pero déjame le digo, va a sufrir. Cuando uno verdaderamente está en los planes de Dios, mi amado hermano, mire, los que sufren son los hijos por las decisiones que uno toma. Porque Dios le dio una orden a Jacob, pero a él se le hizo fácil. Él iba tomando sus propias decisiones. Fíjense, hermano, él está aprendiendo a conocer a Dios, pero él todavía está viviendo en la carne. ¿Y quién pagaba las consecuencias? Sus hijos. Los hijos son los que sufren, hermano. Ahora tenemos a un padre que tiene unos hijos que son genocidas. Pero bueno, ahí va el hombre. Bendito Dios. Vayan al capítulo 35. Como él no entiende, ahora Dios le vuelve a aparecer. Dijo Dios a Jacob, versículo 1: levántate y sube a Betel. ¿Y qué? ¿Y quédate dónde? Era donde tenía que haber ido desde el principio. Pero el problema es que él andaba, ¿verdad?, atendiendo a sus propios. No sé si le ha pasado que a veces uno se pregunta, pero ¿cómo llegué a estar en esta situación? ¿Sabe por qué? Porque no escuchamos la voz de Dios. Se sufre, hermano. Cuando uno deja a Dios, déjenme le digo, hermano, usted lee ese capítulo 34, léalo en su casa, el capítulo 34 del libro de Génesis, y usted no va a encontrar el nombre de Dios en ningún versículo. Porque aquí vemos ya a Jacob y a su familia prácticamente ¿qué? Apartados de Dios. Él pensaba que podía seguir viviendo sin Dios.
El problema, fíjense, yo quiero que entiendan esto, hermano, lo que les decía al principio, porque no somos nosotros mejores que Jacob. Nosotros cometemos errores en nuestra vida, pero los errores nos van a costar, los van a pagar nuestros hijos, los vamos a pagar nosotros, pero Dios lo que dice lo va a cumplir. Porque mire, ahora Dios le vuelve a aparecer en medio de todos sus errores. Ahora viene el 35 y le dice: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú al principio. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: oiga bien lo que se habían convertido sus hijos. ¿Qué les dijo? Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. La hija violada, los hijos genocidas, y ahora se habían convertido en ¿qué? Idólatras. ¿De dónde lo copiaron? De Siquem. ¿Por qué? Porque Jacob, hermano, no había aprendido verdaderamente a dirigir a su familia. Ahora Dios le tiene que hablar de una manera más fuerte y quédate allí en Betel. Haz lo que te estoy diciendo. ¿Quieres que te vaya bien? Obedece a Dios. Guarda la palabra de Dios. Si piensas que puedes vivir sin Dios, lo puedes hacer, pero tarde que temprano Dios te va a salir al encuentro, y no quieres que Dios te salga de esa manera. Porque cuando Dios te habla por medio de las circunstancias, mi hermano, mi hermana, y más nosotros que tenemos hijos, Dios tiene sus maneras. Yo siempre digo, Dios tiene sus maneras de tratar con nosotros cuando pensamos que podemos vivir sin Dios y no las quieres experimentar. Que es duro, hermano. Solamente piensen en las palabras que dice Jacob. 130 años. Han sido pocos, pero han sido malos, ¿no? Porque con todo esto, hermano, ¿cómo no? Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. ¿Qué era lo primero que tenía que hacer? Confiar en Dios. Porque aquí ya estaba confiando en quién, en la carne y en los ídolos. Ahora, si queremos verdaderamente comenzar, mi amado hermano, una nueva relación con Dios, y que Dios empiece a trabajar en nuestras vidas, y que Dios cumpla su propósito en nosotros, tenemos que comenzar por algo. Porque, hermano, nosotros pensamos aquí en dioses, de los que habla aquí, y pensamos luego en imágenes. Y sí es cierto, estaba hablando de eso, de los serafines, los ídolos. Pero ¿sabe que hay gente, hermano, que tiene sus ídolos bien arraigados, por los cuales Dios no puede cumplir su propósito con ellos? No hay personas, mi amado hermano, que Dios les ha dado dones, Dios les ha dado talentos, Dios ha puesto en ellos grandes expectativas, pero a veces, hermano, porque vivimos en la carne y queremos vivir separados de Dios, Dios no puede cumplirlo. Quitemos y arranquemos todo eso que está impidiendo que Dios pueda terminar su propósito en nosotros. Aleluya. Lo primero que Jacob le dice: quiten todo eso que les estorba. ¿Qué es ese ídolo que tienes ahí que te impide o que no te deja servir a Dios como le deberías de servir? ¿Qué es? ¿El trabajo? A veces es más importante, hermano, nuestra vida física que las cosas de Dios o que la vida espiritual. ¿Qué es? La idolatría, mi amado hermano, en el cristiano no siempre tiene que ver con una imagen o con un ídolo. Es todo aquello que ocupa el lugar que Dios debería de ocupar en nuestra vida. Entonces ahora Jacob ya entendió, le dice: ¿saben qué? La hemos negado todos estos años. Quiten los ídolos, quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros, y límpiense. ¿De qué? De la inmundicia, del pecado, de todo eso que están viviendo. Y mudad vuestros vestidos. En otras palabras, empiecen verdaderamente a reflejar lo que somos nosotros. Un pueblo escogido por Dios. Las promesas que Dios le hizo a mi padre Isaac, que le hizo a mi padre Abraham, que seríamos su pueblo. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y ha estado, oiga bien lo que dice, y ha estado conmigo en el camino que he andado. ¿Dejó Dios de andar con Jacob, hermano? Lo dejó. Oiga bien, Dios no dejó que tomara sus propias decisiones.
Él pagó las consecuencias, él sufrió, pero Dios nunca lo dejó a él. ¿Qué dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo? Que aunque nosotros fuéramos infieles, él permanece fiel, pero las consecuencias las vamos a experimentar, las vamos a pasar. Bendito su nombre. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y ahí vemos otra vez que Dios empieza a tratar con Jacob. Mire, vayan al versículo 9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo y le dijo: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Vuelve a confirmar la promesa que él hizo al principio: la tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él. ¿Cómo? Betel. A donde se apareció Dios la primera vez fue donde Dios le volvió a confirmar. Pero cuántas cosas tuvo que pasar. Ahora, hermano, estamos hablando de una vida de, no sé cuándo habrá comenzado, no, la Biblia no dice cuántos años tenía cuando se le apareció la primera vez Dios, cuando salió huyendo de Saúl. ¿Qué le parece? Que tendría tenido unos 30 años. Y se imagina 100 años, hermano, divagando, batallando y sufriendo por la vida. Pero una cosa sí es cierto, es que en todos estos años Dios había estado cuidando de Jacob. Porque aunque Jacob no lo veía y aunque Dios no lo contemplaba, Dios estaba cumpliendo su promesa que le dijo: yo voy a estar contigo, yo te guardaré, donde tú vayas, ahí yo voy a ir contigo, aunque tú no me veas, aunque tú no me sientas, aunque tú me dejes, pero yo voy a estar ahí atrás de ti, y no te voy a dejar hasta que cumpla lo que he dicho que voy a hacer contigo. Dios cumplirá su promesa en mí. Cuando llegamos al final de la historia, bueno, ahí empieza la narración de la historia de los hijos de... ¿Se acuerda qué hizo su hijo Rubén? ¿Alguien lo vio? ¿Qué hizo Rubén? Se acostó con una de sus... ¿Fue eso fácil para Jacob, hermano? Y ahora, ¿qué hicieron sus hijos? Después nosotros con José, en el capítulo 39, ¿sí? Vendieron a su hermano, le mintieron. ¿Cuántos años sufriendo él por su hijo? Entonces ahora ya cuando al final de su historia, hermano, a los 130 años, por eso Jacob, por eso él puede decir: sí, son 130 años. Cuando le pregunta a Faraón: ¿cuántos años tienes? 130. Pues son pocos comparados con los de mis parientes, pero 130, pero no han sido los mejores años. ¿Cómo han sido los de usted? ¿Cómo han sido los míos? Le decía al principio, la vida de una persona no se puede juzgar hasta que esa persona muera. Ahora hablamos de la vida de Jacob, pero todo lo que él vivió, ¿sabe qué? Es que Dios lo estaba preparando para recibir las bendiciones que vendrían después de él, a su familia. A veces nosotros no lo entendemos, hermano, pero Dios siempre está trabajando en la vida de sus hijos. No somos mejor que él, no somos mejor que Abraham, no somos mejor que Isaac, pero lo que Dios dice, Dios lo cumple.
cuando hacemos el recuento de la vida de Jacob, hermano, podemos verdaderamente decir que no fueron buenos los años de Jacob. Su vida fue una vida de sufrimiento. Pero al final lo importante es que en todo ese sufrimiento, Dios cumplió su promesa en la vida de Jacob. Y Dios también le va a cumplir en usted. Yo no sé qué es lo que usted esté pasando. Yo no sé qué es lo que usted esté viviendo. Pero desde el día en que Dios le encontró a usted, mi amado hermano, Dios hizo un pacto con usted. Y Dios en esta noche le dice: es tiempo de que te levantes y te vuelvas a meter, o quieres seguir por el mismo camino. Porque a veces por eso, hermano, la vida nos golpea. Nuestros hijos sufren por las decisiones que nosotros tomamos, porque tomamos la mayor de las decisiones en la carne. Por eso necesitamos la vida de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 15? Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Quieres seguir? Sígueme. Pero después no vengas llorando, porque la vida te va a enseñar. Y Dios lo va a permitir. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Porque Dios al que ama, disciplina y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Si no fuéramos hijos, hermano, Dios nos dejara. Pero Dios permite para que nosotros entendamos y aprendamos, o por las buenas o por las malas. Pero de que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, porque estamos dentro de los planes de Dios. Póngase de pie, mis hermanos. Bendito sea el Señor. Alabado sea su santo nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Dios mío, porque en tu palabra tú, Señor, nos revelas las debilidades, Dios mío, de aquellos hombres. David, Padre amado, el dulce cantor de Israel, un hombre que compuso tantos hermosos salmos, bendito Dios, pero que también cuando tuvo, Dios mío, aleluya, o puso en su corazón, Dios mío, el apartarse de ti, aunque tú lo cuidabas, tú estabas con él, pero experimentó momentos muy difíciles en su vida, Señor. Pero tú cumpliste tu propósito en él. Lo hiciste con Moisés, lo hiciste con Abraham. Tú has cumplido tu propósito con cada uno de aquellos que tú has llamado, Señor. Aunque a veces, Dios mío, tengamos que pasar por situaciones difíciles para entender tus caminos y tus propósitos. Pero lo que en esta noche yo te pido, bendito Dios, que si estamos dentro de tus planes, haz lo que tengas que hacer para que nosotros recapacitemos. Para que entendamos, Dios mío, que separados de ti no podemos hacer nada. Si es posible, Dios mío, mover el cielo y la tierra, pero no permitas que nos apartemos de tu mano, Dios amado. Porque entonces, bendito Dios, seríamos, como dice el libro de los Salmos, seríamos como los muertos que descienden al Seol, porque en el Seol, Padre, ¿quién te alabará? Pero si tú, Dios mío, nos has llamado como llamaste a Jacob, como te apareciste aquel día, que tuvo ese encuentro personal contigo, Señor, y tú le hiciste la promesa de que tú no lo dejarías hasta que cumplieras tu propósito en él. Y yo sé, Dios mío, que lo cumplirás en cada uno de nosotros. En el nombre maravilloso de Jesucristo, ayúdanos para que el recuento de nuestra vida, Dios mío, si nos permites vivir algunos años más, podamos decir que nuestros años han sido de bendición, Padre. En el nombre de Jesucristo te pido por cada hermano, por cada hermana, por cada familia, para que nos ayudes tú a edificar nuestros hogares, porque si no edificas tú la casa, en vano trabajan los edificadores. Porque si no eres tú el que vela, Dios mío, la ciudad, en vano vela la guardia, Padre. Sé tú, oh bendito Dios, guardando a mis hermanos, sus familias, sus hijos. Ayúdanos, Padre, a no claudicar. Ayúdanos, Dios mío, a aprender de estas historias para que nosotros no caigamos en los mismos errores, sino que podamos estar siempre prestos y atentos para escuchar tu voz. En el nombre maravilloso de Jesucristo te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos, por los que no vinieron, que los bendigas, que los ayudes, que los guardes, Padre, porque estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Cuánta gente, oh Dios mío, aleluya, se ha apartado, se ha olvidado, pero yo sé, Dios mío, que tú permitirás que todo aquello que venga a la vida de nosotros será para atraernos, Dios mío, como dijiste a Jacob en aquella ocasión.
Sube a Betel y quédate allí, porque yo estaré contigo. En el nombre de Jesucristo, Padre, te doy gracias por tu bendita palabra y te pido que en esta noche, Dios mío, bendigas a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Padre, te doy gracias por todo lo bueno que tú has sido para con nosotros. Amén. Amén, hermano.